Señor, envuélveme en tu inmenso amor. Espíritu Santo, ven y visítame hoy en esta mañana. Tócame de una manera sobrenatural, porque quiero ser transformado cada día a tu semejanza. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con esta serie con la que hemos iniciado este nuevo año 2022, el amor de Dios. Y llegamos a la quinta semana de la serie y hoy el tema lo he titulado El amor de Dios nos sostiene siempre. Una de las cosas básicas que más busca el ser humano es la cuestión de la seguridad. Y a nadie le gusta sentir esa sensación de inestabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que han llegado a experimentar un problema de salud, que pierden el equilibrio por un problema auditivo o por un problema hepático o cualquier cosa, producto de la inestabilidad de nuestros sistemas, saben a lo que me refiero. Cuando se pierde la inestabilidad, deben buscar en qué sostenerse, en qué apoyarse. En ese mismo sentido y de esa misma manera, cuando perdemos la estabilidad, por ejemplo, financiera, la estabilidad familiar, laboral, etc., es porque debe haber un problema de fondo. Algo internamente no está funcionando bien, hermanos. Pero ¿y qué de la seguridad espiritual? ¿Y qué de la seguridad espiritual? Esta sociedad posmoderna en la cual vivimos hoy se preocupa mucho por la seguridad, pero ha descuidado un tema tan urgente como es la seguridad espiritual. Y yo quiero que usted se pregunte, ¿y qué de mi seguridad espiritual? ¿Cuál es la fuerza o la fuente mejor de tu seguridad? ¿En quién descansa tu seguridad? Hermanos, déjenme decirles que la única y verdadera fuente de seguridad solo es proporcionada por el inmenso amor de Dios que ha sido manifestado en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra seguridad en todo el aspecto de la vida. Y cuando digo en todo el aspecto de la vida, me estoy refiriendo en la totalidad de lo que significa vivir. Es el amor de Dios el que nos sostiene y el único que nos puede dar esa seguridad y esa esperanza de lo que vendrá, así no lo conozcamos. Pero nuestra seguridad está anclada en Cristo y no en las circunstancias. No obstante, mis amados hermanos y amigos, hay deberes que debemos accionar para ver la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios o el amor del Señor siempre estará. Indudablemente su amor está ahí. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estamos participando de su amor? Creo que esa es la pregunta más relevante. Y con esto en mente, quiero invitarlos para que vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 12, para que desarrollemos el tema del amor de Dios nos sostiene siempre. Y hoy vamos a iniciar desde el verso número 11 y la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12 y 13, que son el corazón del mensaje del día de hoy. Verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando
la hospitalidad. Amén y amén. Hermanos, en esta serie, la palabra del Señor nos ha indicado la importancia de establecer en nuestras vidas, en primer lugar, principios espirituales. Es muy importante establecer principios espirituales. En segundo lugar, nos ha indicado en la serie del amor de Dios lo importante de establecer principios personales, porque hay principios espirituales, pero también hay principios personales, ¿verdad?, relacionados con la moral. Y en tercer lugar, hoy la palabra nos va a comunicar deberes personales que debemos implementar y accionar en la vida cristiana. Y por lo menos hoy le compartiré 5 de esos deberes personales de los que nos habla la bendita palabra de Dios, si se trata de que el amor de Dios nos sostiene siempre. Y aquí está el primero de ellos, mis amados hermanos, y es vivir con gozo y esperanza. El verso número 12 del capítulo 12 de la carta a los Romanos dice: gozosos en la esperanza. Hermanos, el gozo y la esperanza es el resultado del amor del Señor que nos mantiene vivos y firmes en la fe. Puedo decirles que el gozo y la esperanza es el motor, es lo que nos mueve, pero hay algo que sostiene ese motor. ¿Y qué es lo que sostiene ese motor? Ese gozo y esa esperanza es precisamente el amor de Dios. Permítame planteárselo de esta manera. El gozo y la esperanza es directamente proporcional al amor de Dios. Se lo diré una vez más. El gozo y la esperanza es directamente proporcional al amor de Dios. ¿Y cuál es la dimensión del amor de Dios? ¿Cuál es la dimensión del amor de Dios? Es infinita, ¿verdad? Es grande. Es incalculable el amor de Dios. Y la única medida del amor de Dios, física o natural, que podemos nosotros tener como un estándar, como un equivalente, es la cruz de Cristo. La entrega de Dios mismo, el Verbo encarnado en la cruz, por cada uno de ustedes y por mí. ¿Puede haber algo más grandioso? ¿Puede haber una demostración más grande de amor que esa? No, ¿verdad? Pero la dimensión del amor es directamente proporcional al gozo y la esperanza que cada uno de nosotros debemos experimentar. Entonces, hermanos, hemos entendido que en esa misma dimensión el gozo y la esperanza debe ser directamente proporcional al amor de Dios. ¿Y por qué vivimos abatidos? ¿Por qué vivimos entonces acongojados? ¿Por qué vivimos entonces atribulados? ¿Por qué vivimos a veces fracasados? ¿Por qué dejamos que la tristeza, que el dolor y el negativismo embarguen nuestras vidas, si la palabra de Dios nos dice ciertamente que el amor de Dios es el que nos sostiene y que su gozo y su esperanza provienen de Él? Hermano, hermana que me está escuchando, este deber nos permite disfrutar del gozo y la esperanza en toda temporada, bajo cualquier circunstancia y desafío. No depende de, no. El gozo y la esperanza tiene que estar ahí, muy plantado en lo profundo de su corazón, porque no depende de las circunstancias. No depende del plano natural en el cual ahora nos movemos, sino que ese gozo y esa esperanza desciende del Padre de las luces y es proporcionado por Dios por medio de Cristo nuestro Señor. La carta a los Hebreos dice que hemos entrado en el gozo del Señor. ¿Cuánto lo creen? Y nuestra esperanza es una promesa viva, real, y es la que nos sostiene sobre esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. El salmista lo expresó de esta manera: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
Tenemos que recordarle a nuestra alma, porque el alma es emocional, el alma es emotiva, el alma se mueve por las emociones y las circunstancias. Y usted tiene el deber de recordarle a su alma, como David, el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa. Y reposa en descanso, confianza y seguridad, porque Él es mi esperanza. That's it, como dicen aquí, ¿verdad? Sin argumentos. Hermanos, fe, esperanza y amor son los fundamentos de la vida cristiana. Sin ellos no podemos correr la carrera de la fe. ¿Qué dice el capítulo del amor? Primera de Corintios 13:13. Solo se lo voy a traer como referencia. Dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué el mayor de ellos es el amor? Porque Dios es amor. Pero la fe y la esperanza también proceden de Dios. La fe es don de Dios, así lo dice Efesios 2:8-10, que es don de Dios. Permítame plantearle algunas preguntas. ¿Se mantiene con gozo con lo que Dios le da y le permite vivir cada día? ¿Se mantiene con gozo con lo que Dios le da y le permite vivir cada día? ¿O es selectivo? ¿O solamente tiene gozo cuando ve que las cosas van muy bien? ¿Disfruta cada temporada con esperanza de que algo mejor llegará? Allí, ese es el punto. Disfruta cada temporada con la esperanza de que algo mejor llegará. Reconoce, amado, que las circunstancias son temporales y que lo que prevalece es la esperanza que tenemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que usted se plantee estas preguntas y que el Espíritu Santo de Dios le ilumine y le guíe para que lo lleve a la verdad. Vivir con gozo y esperanza, dije que es el motor que nos impulsa. Y nos impulsa en este caso al segundo deber. ¿Y cuál es el segundo deber? Soportar la tribulación. El primero, vivir con gozo y esperanza. El segundo, amar, soportar la tribulación. Soportar la tribulación. El verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero este sufridos en la tribulación no quiere decir o no significa en este contexto que es vivir amargados, que es vivir tristes, que es vivir acongojados. No, hermanos. El gozo y la esperanza nos ayudarán a enfrentar con valentía toda tribulación. Soportar es sostener, mantenernos firmes. ¿Y qué es? ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? ¿Qué es lo que nos sostiene siempre? El amor de Dios. Entonces el amor de Dios nos sostiene. Y sostener es apoyar, dar fuerza, capacitar para que pueda pasar y pueda soportar esa breve tribulación. Porque las tribulaciones son breves, son momentáneas, hermanos. Y miren que ustedes saben lo que me pasó el año pasado en agosto, casi 2 meses en el hospital. Y le puedo decir hoy ciertamente que lo único que me mantuvo vivo, lleno de gozo y de esperanza, fue el inmenso amor de Dios. Y pude experimentar a Dios allí en esa camilla de ese hospital y pude ver la grandeza de su amor. Hermanos, y ese amor es el que nos sostiene, nos mantiene con gozo y esperanza, pero también nos permite soportar la tribulación. ¿Qué es la tribulación, hermanos? La tribulación es parte de un proceso. No nos gustan los procesos, ¿verdad? A nadie le gustan los procesos, pero son necesarios. Y a veces vemos los procesos como adversidades que tenemos que enfrentar, pero lo que no vemos de esas adversidades, mis amados, es que tienen un propósito. Y el propósito de esas adversidades o el propósito de esos procesos es que podamos avanzar a un nivel espiritual mayor. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente si no tenemos procesos?
Esta semana estábamos viendo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Hermanos, y la vida del libertador Moisés no fue fácil. 80 años para llegar a ser el líder, porque de acuerdo a la grandeza de la misión, así mismo son los procesos. Primero 40 años solo en el desierto y después otros 40 años más con el pueblo de Israel. Y nosotros nos quejamos por 6 meses de una pequeña tribulación. Hermanos, la diferencia radica principalmente en nuestra actitud. Esa es la diferencia. ¿Cómo enfrentaremos ese momento o ese evento o aquella situación? ¿Con qué actitud vamos a enfrentar la tribulación? ¿Cómo la vamos a soportar? ¿Vamos a permitir que sea el amor de Dios el que nos dé esa fuerza? Para que entonces el gozo y la esperanza estén allí presentes. Hermanos, bíblicamente la tribulación es considerada una parte fundamental y es como una prueba de fe que aporta mayor crecimiento y madurez al cristiano. En medio de los procesos, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, formamos nuestro carácter. O mejor, dicho de otra manera, Cristo, su palabra y su Santo Espíritu forman el carácter en la vida de cada ser humano, de cada cristiano. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, a partir del verso número 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y subraya esa palabra, sumo gozo. Hermanos, ¿sabe qué es sumo gozo? El estándar más alto del gozo. ¿Y cuándo es cuando tenemos que estar con el nivel más alto del gozo? Dice la palabra: cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y no es la paciencia uno de los frutos del Espíritu Santo? Y los frutos empiezan con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Verso número 4. Mire lo que dice de la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las finalidades de los procesos y de las tribulaciones es que alcancemos la madurez y la perfección, y que no nos falte nada espiritualmente de las bendiciones que Dios, nuestro Señor, Rey y Salvador, ya ha provisto para cada uno de ustedes, para sostenernos en su amor. Hermanos, ahora hay otro tipo de tribulación, y es el que es producido cuando nos alejamos de la presencia del Señor, cuando nos apartamos de su palabra, cuando nos alejamos del camino correcto. Eso produce otro tipo de aflicción, dolor y angustia. Claro que sí, porque el espíritu se siente confundido. Y allí en ese caso, sí tenemos que venir con arrepentimiento, urgentemente a los pies del Señor y decirle: Señor, rescátame, como el buen pastor que eres de mi vida. Como dice el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira cómo termina Santiago 1:12. Es importante. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué cosa? Porque cuando haya resistido la prueba, que en este sentido es tribulación, recibirá, miren lo que recibiremos: la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Puede haber un premio mayor, hermanos? Que venga toda la tribulación, porque sé que el amor de Dios me sostiene siempre, y el gozo y la esperanza provienen del Señor, y si Él lo permite, estoy seguro que Él le va a permitir pasar ese proceso. Pero hay un premio mayor, mucho mayor que ganarse un loto, que es la corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Así que los deberes cristianos que debemos desarrollar: en primer lugar, vivir con gozo y esperanza. En segundo lugar, soportar la tribulación. Y aquí está el tercero: una vida de oración.
La palabra en el verso número 12 del capítulo 12 de Romanos dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así como el gozo y la esperanza son el motor, recuerda que lo dije hace un momento, la oración es el combustible. Hermanos, la oración es el combustible. Hay un viejo refrán cristiano que dice: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. La oración es una de las disciplinas espirituales en las que debemos ejercitarnos, hermanos. Y el salmista lo expresó de la siguiente manera en el Salmo 62:8. Mire lo que es llevar una vida de oración. ¿Cómo podemos orar? El Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermanos, la oración es mucho más que un diálogo. La oración es una entrega. La oración es una rendición total al señorío y a la soberanía de nuestro amado Señor, Dios y Redentor Jesucristo. Hermanos, el salmista lo dice de una manera muy clara: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. No le está hablando a una persona, no le está hablando a una ciudad, no le está hablando a una nación, le está hablando al mundo entero. Es decir, que es uno de los deberes que toda persona y todo hijo de Dios, toda persona que ha tenido un nuevo nacimiento y un nuevo encuentro con el Señor, debe empezar a practicar como una disciplina espiritual: la vida de oración. Hermanos, dice el salmista: derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Y cuál es el concepto o qué es la idea que quiere transmitir el salmista? Derramar es abrir el corazón, dejar que se desangre. Y en este sentido lo que quiere decir es que nosotros, cuando venimos a la presencia del Señor en lo privado, en lo secreto, abramos nuestro corazón. Le hablemos como cuando el hombre habla con su esposa, como cuando los hijos hablan con la madre o con el padre, como cuando hablamos con un amigo de confianza. A él le encanta que sus hijos le cuenten, no porque él necesite saber o esperar que le cuenten para saber, sino que tiene que haber una comunicación. Y esto es lo que dice el salmista: derramad delante de Él vuestro corazón. Hermanos, toda súplica siempre va a tener respuesta de parte del Señor. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor, no en el nuestro. Hermanos, la oración como disciplina espiritual es el propósito para seguir determinadas actividades bíblicas que demanda la palabra. Pero también nos enseña, en medio de la oración podemos experimentar al Señor. En medio de la oración podemos, hermanos, crecer en la semejanza a Cristo, porque nos estamos relacionando. Muchos de ustedes hemos visto cómo conocemos familias y a veces dejamos de verlos por mucho tiempo y de repente nos encontramos con uno de los hijos y nos asombramos cuando empezamos a hablar con ese muchacho y decimos: wow, ¿cómo te pareces a tu padre? O si es una hija, ¿cómo te pareces a tu madre? Hasta en la forma en que piensa, en que actúa, y algunos demanes y movimientos y gestos y cosas así. En ese mismo sentido, mis amados, nos empezamos a parecer más a Cristo cuando nos relacionamos con una vida de oración. La poca oración en la vida de los cristianos es la falta del poder moral. ¿Por qué fallamos tanto en la moral, en la ética moral? Porque no tenemos esa relación
Hermanos, y si nos relacionamos con el santo, ¿cómo terminaremos siendo? Santos, amén, aleluya. El Señor Jesús enfatizó la importancia de una vida de oración. Él dijo estas palabras: cuando ores, pero tú cuando ores, ora de la siguiente manera. Esto está en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 5 al 9, y luego en Lucas 11, verso 9 dijo: así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Y eso es lo que hacemos en la oración: pedir, buscar y llamar. Y Él dará. La palabra del Señor es suficientemente clara en eso. Y tal vez alguien diga: no sé cómo orar. Hermanos, el Señor Jesús en Juan 16:13 dijo: cuando venga el Espíritu de verdad por nosotros. Hermanos, a veces nosotros no sabemos cómo hablar con el Padre, pero Él está allí intercediendo, y entonces es como si Él le dijera al Padre: mire, lo que Carlos está tratando de decir es esto. Y en la medida en que nos relacionamos con el Señor, Él va a enseñarnos cómo orar. Hay muchos textos bíblicos que nos enseñan de esto, pero seleccioné Filipenses 4 a partir del verso 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué nos dice esto? Que no tenemos por qué afanarnos, sino que en vez de estar afanados, vengamos a los pies del que todo lo puede. ¿Por qué queremos sufrir si tenemos un Padre bondadoso, misericordioso? Si nos ha dado la vida eterna, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esas todas las cosas son las bendiciones espirituales. Y el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos una herramienta poderosa que adquirimos en la oración, y es que la paz de Dios nos envuelve. Y cuando la paz de Dios nos envuelve, derriba todo argumento de mentira que el enemigo quiere poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Déjeme concluírselo de esta manera: una vida de oración como yo la entiendo. Esto fue lo que escribió su pastor Carlos C. Telles, o C.I. Telles. En la oración, el amor del Señor y su compañía nos sostiene siempre en los momentos de debilidad y alienta en los momentos de fortaleza. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que al Señor no solamente hay que buscarlo cuando estamos débiles, para que venga su compañía, nos fortalezca, nos anime y nos impulse. Aún cuando estamos bien, cuando somos fuertes, su compañía nos va a hacer más fuertes todavía. Eso fue lo que dijo el apóstol cuando dijo: orad sin cesar, orad en todo tiempo. De manera que el amor de Dios nos sostiene siempre y nos impulsa a cumplir, deberes cristianos. El primero es vivir con gozo y esperanza. El segundo es soportar la tribulación. El tercero es vivir una vida de oración. Y aquí está el cuarto: compartir. Hermanos, el verso 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. El verso 13 del capítulo 12 de Romanos que leímos. En el concepto bíblico del amor de Dios que nos sostiene siempre, se engloba la empatía de otro ser humano, sin importar su condición social, política o cultural. Es decir, hermanos, que si nosotros estamos envueltos, estamos impregnados del amor de Dios. El amor de Dios, dije que era el motor y la oración el combustible, ¿verdad? Pero básicamente dije que el gozo y la esperanza es directamente proporcional al amor de Dios. Entonces,
esa proporción del amor de Dios también nos tiene que mover a una vida de compartir. Compartir es también una obligación moral de ayudar al prójimo, mis amados. Es una obligación moral. Usted no está obligado, pero ética y moralmente sí. Practicar la consideración, la comprensión, el altruismo, la administración y la amistad fraterna es parte de compartir. Y para muchos es muy fácil llevar una vida altruista, es decir, hacer obras benéficas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la intención de esas obras altruistas? A veces no es tanto el ayudar, el compartir, a veces es el figurar allí en la plataforma, en ser el foco de atención. Hermanos, por eso yo considero humildemente, desde mi perspectiva, que la manera principal de compartir es la primera palabra que mencioné, la consideración. Consideración. Somos considerados. Y esa palabra lo encierra todo, a mi entender. Consideración es ponernos en los zapatos del otro. Por un momento, vivir la vida que esa otra persona está viviendo. Y cuando consideramos al prójimo de esa manera, vamos a experimentar las necesidades que esa persona está sufriendo en ese momento. Y si tenemos la manera, hermanos, siempre vamos a tener algo para compartir. Nunca digas que no tengo. No. Siempre vamos a tener algo para compartir. Por poco que sea. La Biblia nos enseña que la ley está expresada, la ley de Dios está expresada en 2 grandes mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza y tu alma. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como al vecino. Aleluya, como a ti mismo. Y si amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a despojarnos, vamos a desprendernos. Porque hay personas, hermanos, que les cuesta desprenderse. Les cuesta desprenderse. Y yo tengo que decirlo, mientras usted mantenga la mano cerrada, no va a recibir nada. Pero si usted la abre para dar, como la tiene abierta, tenga la plena seguridad que va a recibir algo. Vamos un momento a Santiago 2, 15, 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y en el contexto original esta palabra desnudo quiere decir literalmente una persona que no tiene nada para suplir ninguna necesidad. Verso 16. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechen? No lo dice el pastor, lo dice la palabra. ¿De qué aprovechen? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego el apóstol nos da una ilustración para que no pensemos que vamos a hacer salvo por obras. No. Ese es el resultado de tener una fe y una doctrina cristocéntrica. Miren lo que dice el verso 26. Porque como el cuerpo, mire la analogía tan hermosa que presenta la palabra de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando el espíritu abandona el cuerpo, hasta ahí le llegó su vida natural. Así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, que no nos duela compartir. El amor de Dios nos sostiene siempre y nos mueve, nos debe mover a cumplir deberes personales. Número 1, vivir con gozo y esperanza. Número 2, soportar la tribulación. Número 3, vivir una vida de oración. Número 4, compartir. Y aquí está el último de esta mañana: ser hospitalarios. Ser hospitalarios. El verso 13 del capítulo 12 de Romanos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
¿Qué tan hospitalarios somos? ¿Cuál es el concepto bíblico de hospitalidad? Hermanos, la hospitalidad es una virtud de generosidad. Somos generosos con las personas necesitadas, somos generosos con los peregrinos, con los extranjeros, con los desvalidos, con los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una virtud, y esa virtud es ser generosos. Hace tiempo recordaba que en la televisión constantemente pasaban una publicidad de generosidad, de compartir, y una familia mandaba a sus hijos con una cesta llena de panes y llena de cosas, iba y le tocaba al vecino y le entregaba. Y eso es también parte de la hospitalidad, ser generosos, hermanos, prestar atención a las necesidades del prójimo. Es un deber cristiano que puede traer grandes sorpresas y gratas bendiciones. Miren, hermanos, rápidamente, Rebeca, por ejemplo, fue hospitalaria con el siervo de Abraham. Cuando mandó a su siervo, ella fue hospitalaria, le dio de beber agua a él y a sus camellos, y como recompensa recibió ¿qué? Adornos de oro, pero lo más importante, fue constituida la esposa de Isaac. José recibió a sus hermanos en Egipto en medio de una hambruna. ¿Recuerdan de las 7 plagas, de las 7 años de las vacas flacas, de hambruna? José los recibió a pesar de lo mal que ellos habían hecho con su hermano, y les proveyó. El Señor Jesús se hospedó en la casa de Zaqueo, y como resultado Zaqueo recibió la bendición de que él y su casa fueron salvos. Hermanos, no nos olvidemos que la hospitalidad es un don de Dios. Veamos lo que dice la carta a los Hebreos, y ya estamos para terminar. En el capítulo número 13, verso 1 y 2. Y miren cómo se lo puse allí para que entendamos lo que es la dimensión del amor. El verso 1 dice: permanezca el amor fraternal. Permanencia. Permanencia es estar en un lugar siempre. Y ese lugar es estar en esa burbuja del amor de Dios todo el tiempo. Porque el amor de Dios nos va a impulsar a hacer lo que dice el verso número 2. No os olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sabemos, y no lo hacemos, y no lo debemos hacer para recibir una recompensa, que esa no sea la motivación del corazón. Lo debemos hacer porque hemos entendido que es un deber cristiano, no más, punto. Y porque la palabra de Dios lo demanda. Y si estamos disfrutando del amor de Dios, entonces tenemos que ser hospitalarios y generosos, ¿verdad? Y mire cómo concluye este punto, esta misma carta a los Hebreos, en este mismo capítulo 13, en el verso 16. Mire lo que dice: y de hacer bien, y de la ayuda mutua, ¿qué dice? Nunca, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Por qué no debemos olvidarlo? ¿Por qué debemos practicarlo a diario y cada vez que la vida nos permita? Porque de eso se agrada a Dios, y queremos agradarlo. Queremos agradarlo, mis hermanos. Así que la hospitalidad es una habilidad dada por Dios al cuerpo de Cristo, la iglesia, que somos todos nosotros, para proveer y suplir las necesidades de los santos y del prójimo. Voy a finalizar con esta pregunta: ¿quiere alcanzar la semejanza de Cristo? ¿Quiere alcanzar la semejanza de Cristo? Entonces, hermanos, haga y viva de la forma en que Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? Cristo vivió con gozo y esperanza. Número 1. Número 2, Cristo soportó la tribulación.
Número 3, Cristo vivió una vida de oración. Número 4, Cristo compartió. Y número 5, Cristo fue hospitalario. Y sigue desde la eternidad y desde su trono practicando la hospitalidad, porque se ha ido a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros, mis amados. Gracias, Padre. Gracias, Señor.